Recomendaciones, clase vía Zoom. Material que debemos tener listo antes de la clase. Tener a la mano el velo. Tener a la mano la Biblia. Nota, en caso de no poder pasar, puede abstenerse de tomar la Biblia. Tener a la mano el cuaderno de estudio femenil. Tener un cuaderno u hojas para hacer apuntes. Tener pluma o lápiz. Reglas en la sala de Zoom. Al dar inicio a la clase, apagar el micrófono. Prenderlo en caso de participar y apagarlo después de participar. Estar alerta por si el hermano instructor nos pide participar. Iglesia de Dios, Israelita. Columna y apoyo de la... Paz a vosotras, queridas hermanas. Pues les damos muchas gracias por permitirse darse ese tiempo de acompañarnos una vez más en esta nueva lección número 6, titulado Haciendo lo que es bueno. Esta lección será impartida por nuestro hermano diácono Abimael Martínez y pues le damos una calurosa bienvenida a nuestro hermano. Muchas gracias, hermano. De donde quiera que radica, pues le damos la bienvenida acá desde Baja California y pues esperando que Dios lo siga bendiciendo en este camino que ha escogido, ser un obrero, y pues hoy le toca impartir la palabra de Dios a nuestra sociedad femenil. Sea bienvenido y pues ojalá que no sea la primera ni la última vez que está con nosotros. Muchas gracias, hermano. Quiero pedirle también a mi hermana Esther Sánchez, si tiene a bien, hermana, de ayudarnos con la oración de presentación a nuestro Dios el día de hoy. Si puede activar su micrófono, creo que ya están habilitados para que se puedan encender. Y damos Sí, hermana. así el lugar a nuestra hermana Esther Sánchez. Adelante, hermana. Oremos, mis amadas hermanas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Gracias, bendito Dios, porque nos permites estudiar esta noche tu santa palabra. Ábrenos el entendimiento, dale a nuestro hermano esa sabiduría, esa inteligencia, que nosotros podamos comprender y que hagamos tu santa voluntad y que la pongamos en práctica, Señor. Bendice a mis hermanas esta noche, porque nos hemos tomado un tiempo para estudiar, Señor, y aprender más de ti y ponerlo por obra. Bendice a nuestros hermanos que hacen posible esta transmisión, Señor. Gracias porque también yo les he dado esa sabiduría y ese entendimiento. Bendito Dios, gracias por tantas bendiciones y porque siempre has sido generoso con todos nosotros. Estos favores te los pido y te los ruego en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanita Esther. Y pues pasamos entonces al tiempo de nuestro hermano diácono Abimael Martínez para la exposición de la bendita palabra. Adelante, hermano. Gracias, hermana Emilia. La saludo. Paz a vosotras. Pasamos, Bien hermano. decía mi hermana eh, que es la primera vez. Yo creo que contemplamos nuestros rostros. Veo también algunos nombres de algunas hermanas que creo que en persona no nos hemos permitido, no se nos ha permitido conocernos, pero pues hoy Dios nos pone estas herramientas para poder conocernos de una manera remota. Yo radico en la ciudad de Oaxaca, mis hermanas, en la localidad de San Lorenzo, Cacautepec, aquí en el Valle Central le llamamos aquí en Oaxaca, y pues también me da mucho gusto estar hoy con ustedes, poder compartir la palabra de nuestro Dios y esta lección que nos toca estudiar con nuestras hermanas el próximo sábado. Pues vamos a repasarla el día de hoy, mis hermanas. La lección número 6, haciendo lo que es bueno. ¿Sí me están escuchando bien, hermanas? Muy Sí, bien, hermano. hermano. Sí, hermano. Perfecto. Pues vamos a iniciar entonces. Veía yo que ya tienen sus recomendaciones. Tomemos nota de lo que haga falta, de lo que ustedes también puedan comentar al final. Vamos a realizar las actividades como lo marca nuestra lección. Y voy a compartirles pantalla, mis hermanas, para empezar la exposición de esta noche.
Bien, permítame. Aquí me falló. Es así. Haciendo lo que es bueno es el título de nuestra lección. La lección número 6 para el 15 de noviembre del año 2025. Tenemos el objetivo, mis hermanas, que dice comprender que la bondad es una virtud moral que nace del conocimiento de lo que es justo ante Dios y que guía nuestras decisiones hacia lo correcto, la generosidad y la justicia, incluso en circunstancias difíciles. Aquí el objetivo es muy claro, ¿verdad? Dice comprender qué es la bondad y ya nos lo dice desde el objetivo, que es una virtud moral. Cuando nos dice que es una virtud, es algo que no todas las personas lo tienen. Es un don, lo vamos a ver también ahí en Gálatas 5:22, que se enumera dentro de los frutos del Espíritu. Entonces, es un don, es una virtud, es algo bueno que nosotros vamos a tener, pero dice es una virtud moral. ¿Por qué? Porque va a entrar en nuestra conciencia. No solamente va a ser de palabra o nada más de hecho, de hacer algo, sino es porque lo hacemos conscientemente. Ahí en el verso de memoria vamos a ver qué es hacer lo bueno, qué pide de nuestro Dios de hacer cosas buenas. Y dice, ¿dónde nace? Del conocimiento de lo que es justo ante Dios. Nace del conocimiento de la palabra de nuestro Dios, de poder hacer su voluntad. Y esto nos va a llevar a que nuestras decisiones sean correctas y nos va a mover a la generosidad, la justicia. Y dice, incluso en circunstancias difíciles. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque a veces nosotros decimos, es muy difícil que en todo tiempo seamos buenos. Ahorita vamos a ver unas citas donde dice que en todo tiempo, en todo momento, nosotros debemos de permanecer firmes y haciendo lo bueno. Entonces, eso es lo importante, mis hermanas, que nosotros reafirmemos este conocimiento para que siempre nosotros seamos movidos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Tenemos una lectura bíblica ahí en Romanos capítulo 12, versos 9 al 21. Romanos 12 9 al 21. Y voy a ir leyendo, mis hermanas, y ahorita lo comentamos. Y lo que vemos aquí es cómo se nos relaciona, cómo debemos de actuar. Prácticamente nos está diciendo las instrucciones de cómo se debe de comportar un hijo, una hija de Dios. Dice el verso 9, el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno. Nosotros, cuando nos acercamos a escuchar la palabra de nuestro Dios y nos acercamos a la casa de oración, cuando leemos, estudiamos, es porque queremos cambiar, queremos llegarnos a lo bueno. Y ahí dice, si tú tienes amor, ok, has demostrado amor, ahora tiene que ser sin fingimiento, aborreciendo lo malo. Verso 10, amándonos los unos a los otros con caridad fraternal, preveniéndonos con honra los unos a los otros. Nosotros hemos escuchado muchas veces este texto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí también nos lo repite, que debemos de amarnos con caridad, con amor fraternal, como si fuera mi hermano carnal, como si fuéramos la propia familia. Así debo de ver a mi hermano de la iglesia, a mi prójimo, al que me rodea, a mi vecino. Dice, previniéndonos con honra los unos a los otros, siempre teniendo esos cuidados, ese amor hacia el que nos rodea. En el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aquí ya vemos cómo se relaciona también con nuestra actividad espiritual, con nuestra comunión con nuestro Dios, que debemos tener ese espíritu ardiente. Eso era lo que comentaba yo hace un momento, de que hay situaciones en que a veces el desánimo, las mismas situaciones de la vida nos pueden hacer como que apagarnos, ¿no? Y así nos dices, te ves muy apagada, te ves muy apagado. Pero aquí está hablando del espíritu. Cuando nuestro ánimo está cayendo, es porque nuestro espíritu, nuestro interior está decaído, está triste. Entonces nosotros tenemos que levantarnos, no dejar que llegue a nosotros la pereza
y siempre estar activos delante de nuestro Dios, en oración, trabajando en las actividades espirituales, materiales, visitándonos entre nosotros. ¿Por qué? Verso 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hace unas semanas teníamos la lección del gozo de nuestro Dios. Entonces nosotros tenemos esa esperanza. Aunque las situaciones lleguen a nuestra vida, nosotros tenemos una esperanza, tenemos una confianza en que estamos en el camino de nuestro Dios y que podemos llegar también a obtener ese galardón, esa vida eterna. Entonces, aunque las cosas aquí parezcan malas, nosotros tenemos esa esperanza viva y esa alegría. Dice, constantes en la oración, cuando sea demasiada la pena, demasiado el pesar que tenemos, pues acercarnos a nuestro Dios en oración. Eso nos va a hacer que tengamos ese espíritu ardiente, comunicando las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Aquí vemos en estos versos que ya se nos está llamando a lo que ya sería la convivencia con los que nos rodean. Dice, comunicando las necesidades de los santos. Es decir, debemos estar atentos a la situación que están nuestros hermanos. Muchas veces nosotros pudiéramos decir, pues tal hermanita dejó de venir y alguien pudiera decir, ah, pues es que así es. Así ha sido desde pequeñita. Pero sabemos la situación de nuestra hermana, sabemos qué está viviendo, no sabemos si tiene dinero, si el trabajo, una enfermedad, una situación familiar. Y ahí dice, siguiendo la hospitalidad. Nosotros sabemos la hospitalidad es ser atentos, ¿no? Con las visitas, pero también aquí sería con los domésticos de la fe, con nuestras hermanas, que sepamos qué está sucediendo y que estemos atentos a hacer el bien, a ayudar. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. También aquí está hablando de los que pudieran ponernos el pie en nuestro camino, pero nosotros hemos sido enseñados que tenemos que hacer el bien también con el que nos está haciendo mal. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodándoos a los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. Aquí están las recomendaciones de cómo debemos de convivir con los demás. Todo esto que estamos leyendo, yo lo coloqué aquí en una diapositiva. ¿Qué es llegarse a lo bueno? ¿Cómo podemos tener una buena actitud? ¿Cómo podemos, vamos a ver que en la lección nos va a hablar de que tenemos que actuar con bondad? Y todas estas palabras que coloqué aquí alrededor es de lo que nos está hablando esta lectura. Debemos de tener amor, debemos servir al Señor, debemos de vivir con humildad, debemos de tener hospitalidad, comunicación, ser gozosos, ardientes en espíritu, unánimes, es decir, unidos, tener la paz con todos, dar la honra a nuestro prójimo, constantes en oración, la caridad y bendecid aún a nuestros enemigos. Por eso al final de esta lectura dice, así, el verso 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Lo que estamos analizando en esta tarde, noche, es cómo podemos ya llegar a ser buenos. Dice, haciendo lo que es bueno, dice nuestra lección. ¿Cómo podemos llegar a ser buenos? Pues con todas estas cualidades que nos está diciendo, con estas instrucciones de cómo comportarnos con el que está al lado, incluso con el que me puede hacer mal. Con todos ellos debemos de procurar hacer esto. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Algunas veces lo he comentado con nuestros hermanos, hermanas aquí en la congregación. Es muy fácil leer estos versos, pero ya llevarlo a la práctica
Creo que eso es de lo más difícil de lo que tenemos. Porque si me dicen a mí, dale de comer a tu hermano de la iglesia, pues creo que con todo gusto. Pero ¿qué pasará cuando nos dicen, ve y ayuda al que procuraba el mal contra ti? Ahí es donde nosotros somos realmente probados de lo que hemos aprendido en las Sagradas Escrituras, de lo que nos ha enseñado con su ejemplo nuestro Señor Jesucristo y lo que quiere Dios de nosotros. Entonces, todas esas cualidades que vemos enlistadas aquí y todas las actitudes que debemos de tener, las debemos de experimentar con nuestros hermanos y con nuestras hermanas, en este caso. Dice el verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nuestro Dios dará el pago a todos, a cada uno de nosotros y también a nuestros enemigos. Él nos dice, tú no tienes por qué buscar la revancha, sino que tienes que, al contrario, combatir el mal con el bien. No seáis vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? Vamos a ver el verso clave. Miqueas 6:8, creo que es conocido de muchas de ustedes, y dice así, oh hombre, él te ha aclarado que sea lo bueno, y qué pida de ti Jehová, solamente hacer juicio y amar misericordia, y humillarte para andar con tu Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué dice que es lo bueno para nosotros? ¿Qué pide de ti Jehová? Solamente hacer juicio. ¿Qué es hacer juicio? Poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso es hacer juicio. Y la palabra de nuestro Dios nos enseña a identificar lo que es bueno y lo que es malo. Y lo que nos está enseñando en esta noche con esta lección es cómo me debo de comportar yo con mi hermana, cómo debo de comportarme con mi familia, cómo debo de enseñarle a mis hijos a tratar a los demás, cómo debo de convivir, cómo debo de vivir en sociedad conforme a la voluntad de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ahí estamos haciendo ya juicio, distinguiendo entre lo bueno, que es la palabra de nuestro Dios, y lo malo, que sería cómo vive el mundo. Y dice, y amar misericordia. ¿Qué es misericordia? Pues tener actos de bondad hacia nuestro prójimo, hacia nuestro hermano. Y ahorita vamos a abundar más en sobre qué es bondad. Y también dice, y humillarte para andar con tu Dios. Cuando a nosotros se nos pide que nosotros hagamos obras buenas con nuestro enemigo, ahí es humildad. Ahí nos está pidiendo, borra de tu mente todo lo que te hayan hecho, borra de tu corazón la mala intención y debes de combatir lo malo con el bien. No que no te venza la maldad, sino tú debes de hacer siempre el bien. Entonces, eso es lo que nos está enseñando ahí en el verso clave. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que hagamos juicio, que tengamos misericordia y que nos humillemos para andar delante de nuestro Dios. Si nosotros no borramos esos malos sentimientos de nuestra mente y de nuestro corazón, no podemos estar también caminando al lado de nuestro Dios. Vamos a ver lo que nos dice en la primera parte nuestro material. Nos habla de bondad y nos habla de benignidad. Aquí en una diapositiva yo coloqué estos dos conceptos porque si ustedes recuerdan, ahí en Gálatas 5:22, cuando hablamos de los frutos del Espíritu, se nombran estas dos palabras. Entonces, incluso este verso nos ayuda a ver que cuando hablamos de bondad y de benignidad, no estamos hablando de lo mismo. Dice el verso 22, mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. Verso 23, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces es necesario que rápidamente veamos estos dos conceptos. No es el tema en sí, pero sí nos va a ayudar a comprender esta parte.
La bondad, mis hermanos, dice ahí en las letras negritas, la tendencia natural a hacer el bien espontáneamente, o al menos dice la resistencia a hacer el mal. La bondad es hacer un acto que ayude a alguien, es el acto. Y estos conceptos son de acuerdo a, a las definiciones del diccionario. Ahorita lo vamos a ampliar con el material de nuestra lección. ¿Qué es la benignidad? Dice que es propenso a hacer el bien, a la amabilidad y la compasión. En pocas palabras, la bondad es el acto de hacer algo bueno, según la definición, y la benignidad es vivir haciendo el bien. Aquí abajo en el párrafo de abajo nos dice, benignidad y benigno no deben de confundirse con bondad y bueno, a pesar de que se trata de términos emparentados en su significado. Así benigno es alguien cuya esencia parece predispuesta al bien, o sea que tiende naturalmente a la bondad. En cambio, la bondad tiene que ver con las buenas intenciones y la disposición a hacer el bien en una determinada situación. Seguramente hemos visto por ahí que hay casos de quienes hacen actos o obras buenas, pero si nosotros vemos la intención por qué hacen las cosas, a veces es por obtener dinero, por ser vistos de las gentes. Entonces ellos tuvieron un acto bondadoso, pero ¿serán benignos? Según lo que estamos viendo aquí, no, porque ellos nada más ayudaron a alguien, pero su conciencia todavía no ha sido movida de que realmente lo hagan de corazón. Y aquí en nuestro primer párrafo nos dice, la bondad es la raíz moral, es decir, la comprensión de lo que es justo y correcto ante Dios. La bondad tiene que ser lo que nos va a definir moralmente de lo que es justo y correcto de nuestro Dios, cuando a movernos a lo bueno. Dice, es el conocimiento profundo del bien y la decisión consciente de practicarlo. Para nosotros la bondad va a ser que sabemos que queremos ayudar a nuestro hermano. En cambio, la benignidad es la manera en que esa bondad se expresa con suavidad, ternura y paciencia. Vimos las definiciones de diccionario, ahora estamos viendo lo que plasman nuestros hermanos, que esta benignidad va a ser ya que podamos vivirlo, que podamos expresarlo ya con suavidad, ternura y paciencia. Dice, en pocas palabras, primero debemos saber qué es bueno y luego aprender a vivir con amabilidad. La bondad, según Miqueas 6:8, y que es bueno hacer juicio, misericordia y humillarnos. Aprender esto. Ahí está la bondad. Y cuando nosotros vamos a ser benignas, benignos, va a ser cuando nosotros ya podamos vivir haciendo todas estas cosas. Tenemos el segundo párrafo. También tenemos una diapositiva. Y nos dice, la bondad es la base de una vida recta. Así empieza nuestro párrafo segundo. Y tenemos a cita de Hebreos 5:14. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. ¿Qué nos va a llevar esto, según esta cita y según lo que nos habla en este segundo párrafo? Que cuando nosotros tenemos como base la bondad en nuestra vida, vamos a tener límites claros. Sabemos definir entre el bien y el mal. También nos va a llevar a la generosidad. La bondad mucho se relaciona o en términos ahí de definición, también lo relaciona mucho en actos generosos. Es parte de, pero también es de que debemos de tener esa integridad, que podemos tomar decisiones justas, hacer juicio que se mencionaba en Miqueas 6:8 y actuar correctamente. Dice el párrafo en una parte, la bondad nos ayuda a distinguir entre el bien y el mal, a actuar con conciencia y a no permitir que nuestras emociones nos desvíen de lo correcto. Dice también aquí en la cinta,
los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La bondad que Dios nos está enseñando de hacer lo bueno a través de todas estas características que se han enlistado, si nosotros estamos ejercitados en todo esto, en poder identificar entre el bien y el mal, nosotros dice que vamos a poder dominar nuestras emociones para que no se nos desvíe de lo correcto. Otra vez, repito, los conceptos son claros, nosotros podemos llegar a comprender esto, pero lo más importante va a ser que nosotros lo podamos aplicar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de nosotros no somos volubles? Alguien puede decir, oye, ayudo a mi hermana que vino y me pidió prestado un utensilio de cocina. Y dices, claro que sí, hermana, aquí está. Pero en un segundo día viene y tú vas a decir, ¿otra vez? O tal vez estás con los niños ahí que están corriendo, con los niños que están gritando, y dices, ay, otra vez esta hermanita viene con nosotros y ¿qué voy a hacer con ella? Y tal vez ahora te pida el utensilio y tú vas a decir, no, ya no, ya no puedo. Ahí es cuando la emoción nos está dominando, cuando nosotros deberíamos tener esa tranquilidad, tener esa paz, ese amor, esa caridad, esa hospitalidad, todo lo que leímos ahí en Romanos y poder ayudar a los demás. Poder, y ese es un ejemplo muy superficial, muy vano, pero hay situaciones más difíciles donde le vamos a entrar también a que tenemos que tomar esas buenas decisiones y que nuestra emoción no nos mueva a lo malo y nosotros poder permanecer en el bien. Ahorita más adelante vamos a hablar del ejemplo de donde hablamos de vida o muerte. La lección nos pone el ejemplo de José. Ahí nos cita Génesis 45, 9 al 11. Todos conocemos esta historia donde sus hermanos, los hijos de Jacob, toman a José y lo venden a Egipto. Vemos estos versos que dice, daos priesa, id a mi padre, decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Y habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, porque no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. ¿Qué hizo José con sus hermanos y con su padre? Cuando ellos estaban necesitados, cuando fueron a comprar alimento, cuando lo reconoce y todo esto, dicen, vengan, aquí vamos a estar bien. Nos cita aquí en este párrafo, Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Cuál hubiera sido la reacción natural o lo que cualquier persona que no conoce a Dios ante esta situación? Lo vendieron. No se preocuparon qué le pudo haberle pasado. Tal vez lo de menos, tal vez era que lo convirtieran en esclavo, pero pudieron haberlo asesinado. Ellos daban por muerto tal vez a su hermano en ese momento. Y José cuando lo reconoce, respondió de una manera negativa. No. ¿Tomó venganza? No. ¿Cuál fue su actitud? Ayudarlos. Los cobijó, los trajo ellos a Egipto para que ellos ya no tuvieran ninguna necesidad. Entonces, ahí vemos un gran ejemplo de cómo las emociones fueron apaciguadas, fueron detenidas
¿Por qué? Porque José tenía en su corazón hacer la voluntad de nuestro Dios. Tenemos otros pasajes donde sabemos que José también nos da ejemplo de ser obediente ante cualquier situación. Entonces ahí vemos que él estaba ejercitado espiritualmente. A él no le importó que le hubieran vendido, lo hubieran separado de su padre, de su familia, haber sufrido todo lo que vivió en el transcurso de su vida en Egipto. Y cuando pudo haber tenido la oportunidad de tomar venganza, no lo hizo. Y si nosotros lo movemos a lo que vivimos actualmente, pues a veces nada más decimos, pues la hermana ya me vio feo, que ni me hable, ¿no? Que ni me diga que yo le ayude en la cocina porque no lo vamos a hacer. ¿Y ahí qué estamos haciendo? Cuando sabemos que tal vez tenemos que ayudar, porque es pro templo, porque es la solemnidad, porque es X actividad de la sociedad femenil, pero como me vio feo, pues yo ya no voy. Y eso es lo de menos. A veces dicen, pues yo ya no voy a la iglesia hasta que no venga esa hermanita y o la pongo en su lugar o le digo sus cosas, hasta entonces. Eso no puede existir en nosotros, en nosotras, porque entonces estaríamos dejando que domine lo malo en nuestro corazón y no el consejo de la palabra de nuestro Dios. Aquí en la lección se nos cita a José como ejemplo, pero yo cuando la leía dije, pero ¿quién es nuestro máximo ejemplo en estas situaciones? Nuestro Señor Jesucristo. ¿A nuestro Señor Jesucristo lo maltrataron? Sí, lo maltrataron, lo buscaban, dice, le iban detrás, lo iban acechando para que encontraran una palabra nada más donde poder apresarlo, hasta que llegó el momento, ¿no? En que todo se tenía que cumplir. ¿Y nuestro Señor Jesucristo actuó en consecuencia de esto? No. Cuando van a apresarlo, sabemos la historia de cómo Pedro se abalanza ahí contra el siervo del sumo pontífice y le corta una oreja. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Detuvo a Pedro y sanó a Malco. Y él dice, ¿acaso no crees que yo en este momento puedo decir que venga una legión de los ángeles y me quite de esta situación? Nuestro Señor Jesucristo pudo haber actuado de esa manera, él tenía el poder, pero él es nuestro máximo ejemplo de esa benignidad, de actuar con bien, de hacer lo bueno, de hacer juicio entre las dos partes, entre lo bueno y lo malo, en tener misericordia y sobre todo humillarse para andar delante de nuestro Dios. Todas esas características nuestro Señor Jesucristo las tuvo. Y los hombres de ayer también eso nos mostraron. Ahí está José, yo también lo pensaba con Pablo. ¿Habrá tenido Pablo un cambio radical en su vida? Definitivamente, ¿no? Lo hemos visto que él antes de que tuviera ese llamado, ¿cómo era? Era tomado por violento y era tomado como de los que encabezaban el movimiento contra los seguidores de Cristo. Él, ¿cuánta gente no habrá golpeado? ¿Cuánta gente no habrá, estuvo ahí en primera fila con, cuando apedreaban a Esteban? Entonces, cuando él ya es llamado, vemos un cambio radical. Él después dice, me han dado por muerto, he naufragado, me han golpeado, y él actuaba en contra, ya no lo hizo, porque él ya había aprendido a ser benigno. Él ya había aprendido que lo que hacía estaba mal y que él ahora quería y tenía su meta bien trazada de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos esos ejemplos y ahora lo debemos de llevar también a nuestra vida. Por eso yo les digo, es fácil comprender los conceptos, pero ahora llevarlo a nuestra vida, ese es el reto que tenemos. El siguiente párrafo dice, en la vida diaria, bondad es hacer lo correcto, aunque sea complicado, es dar, aunque hayamos recibido poco. Esta textualmente lo nombra también aquí en nuestro párrafo,
tenemos Isaías 1:16, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo. Es 1:17, ¿verdad? Voy a checar si es bien está bien la cita. Aprended a hacer el bien, buscad juicio, restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Aquí ya nos está dando también más directo el mensaje de que tú quieres hacer bien, aprender a hacer el bien. Dice, ¿qué debes hacer? Buscar juicio. Identifica entre lo bueno y lo malo. Restituye al agraviado. Si alguna vez tuviste una falta, quitaste a alguien o pusiste haciendo daño, lo tienes que restituir, es componer, tienes que sanar esa parte. Oír en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Ahí vienen los actos de caridad, los actos de bondad. ¿Por qué? Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéremos desmayado. Es hacer lo correcto, aunque sea complicado. Y aunque no se nos pague igual a nosotros, nosotros debemos de buscar siempre hacer el bien, porque tenemos una esperanza, porque tendremos una recompensa si nosotros seguimos este camino, que si a su tiempo segaremos, si no hubiéremos desmayado. No nos cansemos, pues, de hacer bien, dice nuestra cita. Romanos 12:21 es parte de la lectura bíblica que teníamos al inicio. Lo voy a leer. Y dice, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Siempre debemos de luchar. Tenemos en nuestro punto de fe la lucha espiritual. ¿Por qué? Porque hay dos fuerzas luchando en nuestro interior, el bien, el mal, el consejo de la palabra de nuestro Dios y nuestro hombre carnal, que ahí vienen las malas emociones, cómo reaccionamos humanamente a veces y nos puede hacer caer. Pero aquí nos está diciendo, debes hacer lo correcto. Aunque sea complicado, debemos de hacer lo correcto. Debemos de vencer lo malo haciendo el bien. Dice, este tipo de bondad es la que el Espíritu produce en nosotras cuando aprendemos a poner nuestras emociones en manos de Dios y actuar conforme a lo que Él considera justo. Por eso está enumerado ahí dentro de los frutos del Espíritu. Si nosotros somos constantes en oración, trabajamos nuestro espíritu, eso va a llegar a nosotros. Y aunque tengamos mal carácter, aunque haya malas situaciones, aunque haya situaciones que nos puedan complicar actuar de esta manera correcta, lo debemos de hacer. En el último párrafo nos dice cómo podemos llegar a esto. Dice, la bondad nace de nuestra relación con Dios y nos da las instrucciones aquí. ¿Qué debemos hacer primero? Meditar en su palabra. Meditando en su palabra, vamos a tomar el consejo. Vamos a encontrar estos ejemplos, vamos a encontrar lo que es hacer la voluntad de nuestro Dios y vamos a encontrar el ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. Ya lo mencionaba yo, algunos pasajes de que podríamos tomar de la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero vamos a tener que creer para que podamos ser transformados por el Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos esto? Porque ¿quién nos va a ayudar a llegar a hacer un cambio en nuestras vidas? Va a ser nuestro Dios. Dice Lucas 18:19, ninguno hay bueno sino uno, Dios. ¿De quién debemos de aprender? De nuestro Dios. Y por eso es que envió a su Hijo al mundo para que veamos que teniendo las mismas necesidades, sufriendo las mismas cosas que nosotros, Él fue ejemplo en obediencia, Él fue ejemplo en humildad, Él es ejemplo en los actos de bondad, siendo benigno en toda su vida. Entonces,
nosotros, si lo hemos aprendido en su palabra, lo vemos en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ahora debemos de poder llevar nuestra vida a esa transformación. Dice, solo entonces podremos ser buenas para Dios y para los demás, con un corazón dispuesto a hacer justicia y misericordia. Un corazón dispuesto. Que nosotros ya no veamos lo malo de los demás, que ya no veamos si me hizo ojos, si me dijo una mala palabra, porque puede suceder. Pero si nosotros ya comprendimos la palabra de nuestro Dios, no nos debe de mover. Otra vez, si vamos a estos ejemplos que revisábamos, José tenía muchas razones para no ayudar a sus hermanos y al contrario, tal vez hacerles mal. Pero él dijo, no puedo hacer esto y al contrario, ayudó y los cobijó. Nuestro Señor Jesucristo a sobremanera es un ejemplo en todo esto, pero entonces nosotros debemos de aprender para que nosotros podamos ser bien vistos delante de nuestro Dios. Y dice ahí en Proverbios, para que seamos bien vistos delante de Dios y también de los hombres. Entonces, mis hermanas, esto es movernos a lo bueno, que podamos definirnos en nuestra vida qué es bueno, qué es malo, que podamos tener misericordia con los que nos rodean. Y para todo esto necesitamos ser humildes. Debemos de rebajarnos con nuestro Dios y también así podemos nosotros hacer buenas obras con nuestro prójimo, con todos los que nos rodean. Tenemos ahora las actividades, mis hermanas. Al final sé que hay una sección también de comentarios, de preguntas, ahí podremos abundar. Y aquí en esta parte de la actividad de la iglesia, con todo lo que estamos comentando del material y de algunas citas bíblicas, mis hermanas, les voy a pedir que aquí sí me ayuden. Vamos a escuchar a dos hermanas con la actividad de la iglesia. En la primera pregunta o en la primera parte que nos dice, ¿cuáles son los comportamientos que caracterizan a una mujer que vive en la bondad de Dios? ¿Cómo debe ser el comportamiento de una mujer que vive en la bondad de Dios? Escucho, mis hermanas, ahora sí, si pueden abrir su micrófono, pueden, creo que podrían levantar la mano para que lo hagamos en orden. ¿Y qué podríamos nosotros contestar en la actividad en la iglesia, hermanas? Ya vi que se están amontonando, hermanas, pero una por una mejor sería más viable. Amén, ¿Quién hermano. es? Hermana Domi, ¿sí? Sí, hermano. Y yo pienso que la bondad es, por ejemplo, cuando cada sábado llevamos comida para compartir con los hermanos y pues tratamos de llevar, pero que alcancen todos o así, pues yo digo que eso, yo pienso que eso es ser bondadosos, de, de llevar algo para compartir. Gracias, hermanas, sí. Llevar comida y ponerla ahí en la mesa para poder compartir. No, sería diferente manera que yo digas, pues aquí yo traigo mi comida, ustedes a ver qué van a comer porque yo traigo lo mío. Eso sería que no seamos bondadosos, pero nuestra hermana está diciendo que lo llevemos y llevemos de más para que podamos compartir. No sé, mis hermanas, cómo lo hagan en sus localidades. Aquí en donde yo estoy, en San Lorenzo, Cacautepec, hace ya unos años que se practica, pues hacemos buffet. Todas las hermanas ponen sus platillos en la mesa y podemos agarrar, si la hermana llevó pollo y yo llevé papas, pues agarro pollo, la hermana papas, o lo combinamos en un intento de ejercitarnos en esto. No voy a decir que lo hacemos tal vez como debe de ser, tal vez nos debe de faltar algo por crecer, pero es un intento aquí del Ministerio de la Localidad de que podamos convivir, que podamos compartir. Y sí, es una buena parte, pero vean que dice comportamiento, ¿eh? Ese también es no nada más en la iglesia. ¿Cómo nos debemos de comportar dentro, fuera? ¿Cómo se demuestra una mujer
en su comportamiento, dice qué características tiene si se vive en la bondad de Dios. ¿Alguna otra de mis hermanas? Sí, hermano, que seamos amables, como usted dice, afuera y adentro, y que nuestras obras se reflejen que somos hijas de Dios, practicando practicando se me- Bien, gracias, hermana Esther. Siendo amables, dice, dentro y fuera. A mí me gusta mucho hablar de nuestra vida diaria. Y seguramente aquí tenemos madres de familia, tenemos abuelas. Y hablando de la escuela, ¿cómo nos verán las demás madres de familia? ¿Seremos la mamá que siempre está gritándole a sus hijos? ¿Será la mamá que le gusta hablar de la otra mamá? ¿Será la mamá que siempre se levanta en las juntas para llevar la contraria? ¿O será la mamá que es amable, que ayuda, que aconseja, que habla cuando ve alguna necesidad, habla con los maestros, habla con los padres de familia para conciliar, para unir, para sanar? ¿Cómo será que nos ven en la escuela de nuestros hijos? A eso debemos de llevar, a llegar también a esta reflexión, porque la segunda parte de la actividad en la iglesia dice que se escriba una carta dirigida a mí misma, dice. Es decir, vamos a evaluarnos a nosotros mismos, dice, recordándose por qué vale la pena hacer el bien, aunque sea difícil. ¿Por qué será necesario no gritarle a nuestros hijos? ¿Será sano que ellos crezcan con que, apúrate, te estoy diciendo? Y yo, sinceramente, en la casa a veces empieza a subirse el volumen y decimos, "Shh". ¿Por qué? Porque sabemos, será buen ejemplo para el vecino que está escuchando y dice, oye, oye, a los hermanos cómo ya se están gritando. Entonces no es un buen ejemplo. Y si vamos a nuestros hijos, nosotros les estamos dañando psicológicamente, pero también les estamos enseñando que esa es la forma de comunicarse. Y nosotros sabemos, esa no es la forma correcta de comunicarse. Y- pero se los estamos ya grabando en su mente. Y cuando ellos tengan hijos, pues van a decir, si así me decía mi mamá, pues yo también puedo hacerlo con mis hijos. Entonces, y se va haciendo una cadenita. Y en lugar de formar hábitos buenos, de movernos a hacer lo bueno, estamos generando hacer el mal. Entonces, como decía nuestra hermana, ser amables. Tenemos que en nuestro comportamiento, y aquí en esta parte es bueno recordar esta diapositiva, lo que se nos decía en la lectura bíblica. ¿Cómo debe de ser nuestro comportamiento? Dice, de una mujer que vive en la bondad de Dios. ¿Qué debe demostrar? Humildad, hospitalidad. ¿Será cómo podemos mostrar hospitalidad? Ofrecer un vasito de agua, eh, ofrecer comida a los que nos visitan. Cuando llega alguien nuevo a la casa de oración, llevarle el velo a la hermana, llevar una Biblia, llevar más comida, como decía nuestra hermana, tener buena comunicación, hacer actos de caridad y tener caridad, honrar a nuestros hermanos y a los que nos rodean, ser unidos, hacer oración, bendecir a los que nos rodean, tener paz con todos, ser ardientes en espíritu, gozo, amor. Así debe de ser el comportamiento de una mujer que vive en la bondad de nuestro Dios. Por ejemplo, no sé si, seguramente si ustedes tienen conocidos o conocidas, de que aún no son de la iglesia de Dios,
y los saludas y te dicen, ah, buena tarde, que Dios te bendiga. Y ahí dice que debemos de bendecir. Y tú cuando alguien te dice eso, pues hasta te sientes bien, se despidió con el saludo, pero te está dando un buen deseo. ¿Será que todos nosotros de la Iglesia de Dios tenemos esa práctica? Yo sé que algunos sí lo tienen y que qué bueno que así sea, pero entonces debemos ir ejercitándonos en eso, de que se tenga un buen concepto, porque nosotros fuimos, dice, llamados, dice ahí en Pedro, que mostremos las virtudes de aquel que nos ha llamado de tinieblas a su luz admirable. Las virtudes de aquel, es decir, todas esas características que nuestro Señor Jesucristo mostró en su vida, nosotros también las debemos demostrar. Y por eso es de que ahora tenemos que hacer ese ejercicio. Si tienen esa hoja ahí en la mano, ¿por qué debo de cambiar mi forma de ser? ¿Por qué debo de hacer lo bueno? ¿Por qué debo de dar el buen ejemplo? Bueno, eso es una razón, ¿no? Dar un buen ejemplo. Pero entonces tenemos que escribir eso a mis hermanas. Y les decía yo, a veces es muy fácil decir, ah, pues el hermano Abimael no es bueno, mira cómo hace, cómo es allá afuera. Él tiene este y este y este defecto. Pero cuando te dicen, ¿y tú cómo estás? Ahí es donde nos es más difícil, porque según nosotros estamos bien, pero no. Entonces hay que analizarnos. Por eso Pablo le decía a Timoteo, cuida de ti mismo y de la doctrina, porque primero debemos analizarnos nosotros conforme a la palabra de nuestro Dios. Esa es la actividad en la iglesia. Tenemos la segunda parte que es la actividad en casa. Y la vamos a ver aquí en pantalla. Dice, ¿qué decisiones recientes he tomado que reflejan un corazón alineado con la bondad de Dios? Piensen, hermanas, en lo que leo en la segunda pregunta. Me van a ayudar también dos hermanas. ¿Qué decisiones recientes he tomado que reflejan un corazón alineado con la bondad de Dios? La segunda dice, ¿estoy enseñando bondad a los que me rodean? Específicamente a hijos, esposo, perdón, hermanas en la fe. Dos voluntarias hermanas que puedan decir, pues creo parece, lo hice bien, actué bien en esta situación. Dos voluntarias hermanas en la Sí, actividad. hermano. ¿Sí? Bueno, una de las decisiones que creo que como mujeres en la sociedad femenil es que siempre veamos las necesidades que hay, pues creo que de espiritualidad con las hermanas, ya se había mencionado, las nuevas hermanas recientes, ¿no? Que siempre seamos atentas y que veamos que probablemente todavía no son conocedoras de muchas situaciones que marca nuestro Dios, pero que tengamos esa paciencia para poderlas guiar, porque ellas sí se fijan en nuestros actos, y si nuestros actos son buenos, son de bondad, somos el ejemplo también para ellas. Y debemos ser muy, muy precavidas en estas situaciones y poderlas guiar si están nuestras posibilidades y si hay esa amistad o continua comunicación con ellas. Ok. Gracias, hermana. Dios la bendiga. Sí, atender a las visitas, dice, ¿no? A las almas nuevas. Y ahí ya dice, ya nos dio parte de la segunda pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos dar buen ejemplo. Debemos preocuparnos que nosotros, los que llegan, ven en nosotros a alguien que conoce la palabra de Dios y debemos actuar como tal. Yo pondría ese ejemplo. Suele suceder y espero que en sus localidades no, en la mía a veces sucede que llega un alma nueva y todos se la quedan viendo así como que, pues es nueva, ¿no? Pero ¿quién va a ir a ayudarle? ¿Quién le va a ir a invitar a que tome el lugar? A que si es mujer lleve un velo, a que si necesita una Biblia. Pues entonces nosotros tenemos que decir,
Si no va nadie, voy yo. Porque muchas veces dicen, no, pues que el obrero, o que la atalaya, o el hermanito Juan es el que siempre va. No, nosotros todos podemos actuar haciendo el bien. Y cuando lo hagamos, van a ver que hasta nos sentimos satisfechos, vamos a decir, ah, pues yo puse un granito de arena. Yo hablé con el hermano la primera vez que vino y mira, sigue viniendo. Entonces vas a sentir que eres parte de esa labor que estamos haciendo para que se alleguen más almas a nuestra iglesia. ¿Alguien más que quiera compartir si ha tenido algún acto que Ajá. demuestre esto bueno? ¿Sí, hermana? Mi hermanito, yo lo que le quería compartir es que la última pregunta dice que si estamos enseñando eso a nuestra familia, hermano, que es la bondad y esas características que como hijas de Dios debemos de tener por base, hermano. Pero yo no le quiero mentir, hermano, desafortunadamente, este, ahorita que yo lo estoy escuchando, me he estado dando cuenta, hermano, que a veces lo practicamos allá afuera, hermano, o en la misma iglesia, pero aquí en la familia donde debemos empezar, donde debemos formar bases firmes y verdaderas, no lo hemos, bueno, yo hablo por mí, hermano, no lo estamos haciendo correctamente como lo estamos estudiando ahorita. Entonces, si en nuestra familia no hemos mostrado esas actitudes, hermano, pues siento yo que no sería muy creíble, creo yo, que es primero en la familia, hermano, y de ahí para afuera, sí. Y yo ahorita que usted estaba diciendo esa pregunta, yo dije que estoy mal literal, tengo que empezar por los míos primero y de ahí ahora sí para los demás, para mis hermanos. He cometido ese error y gracias a estas lecciones y gracias a mi Dios que me lo muestra y que puedo volver a corregir mi camino y puedo volver a intentar hacer como se debe. Tener bases desde la familia, hermano, para así mostrárselas a mis hermanos o a mis hermanas. Esa es mi opinión, mi hermanito. Dios me lo bendiga y muchas gracias por darme la oportunidad. Bendiciones, mi hermano. Gracias, hermana. Igualmente, Dios la bendiga. Y es bueno, hermanas, esto que se llega a dar, para eso son nuestras lecciones, y bien lo decía nuestra hermana, Dios a través de este material lo han hecho nuestros hermanos del ministerio, pues nos está llevando a esto. Y eso es lo bueno, ¿no? Ahí dice hacer juicio, que empecemos nosotros a hacer juicio. Cuando se nos pide que hagamos una carta, dice, dirigida a nosotros mismos, pues ahí es donde entramos y dice, sí, es cierto, no estoy haciendo esto bien. Y tiene toda la razón nuestra hermana. De todo debe de empezar en nuestra casa. Por eso es instruye al niño en su carrera. ¿Y dónde se instruye? En la escuelita de los niños, en parte, ahí le enseñan parte de la historia bíblica, del conocimiento de Sagradas Escrituras. Pero la formación sale en casa. ¿No? En nuestras escuelas siempre nos dicen, ¿no? Ahí en la escuela de nuestros hijos dicen, aquí vienen a aprender esto, pero la educación viene de la casa. Y es lo mismo en la iglesia. Nosotros los buenos hábitos, lo bueno que pueden ser nuestros hijos, nuestra familia en sí, porque nosotros también podemos mejorar, viene desde la casa. Entonces, podríamos preguntar, ¿por qué nuestro hijo no saluda al hermano mayor? Porque yo en mi casa no le he dicho, niño, tienes que tomar de la mano y saludar al hermano. ¿Por qué? Porque es nuestro hermano, estamos en la iglesia. Y desde ahí formar esos buenos hábitos. Se cayó algo en la casa, recógelo. Y en automático, cuando nuestro hijo vea en la iglesia que se cayó algo, lo va a recoger. Cuando nosotros vea nuestros hijos que vamos y hacemos el aseo de la casa de oración con todo gusto, participamos en las actividades de la iglesia con todo gusto, ¿cómo van a estar nuestros hijos? ¿Qué ejemplo le estamos dando? Que ellos también tienen que hacerlo con todo gusto. Entonces sí, este, empezamos en la casa, empezamos con nosotros mismos también, para que nosotros lo podamos mostrar
a todos los que nos rodean, incluso no hablemos solamente de la iglesia, porque aquí cuando nos preguntaba cuál es el comportamiento de una mujer que vive en la bondad de Dios, no es el día sábado, no es nada más en la iglesia, sino es en el trabajo, en la escuela, con los vecinos, con su familia que no es de la iglesia, con todos. Tenemos también hay hermanos que a veces nos dicen, pues mi familia no me creía que yo ya estoy yendo a la iglesia, ¿no? Que me convertí por mi esposo o esposa, pero cuando ahora me ven que esto lo dejé de hacer y que ahora ayudo a que tengo esto en mi vida, ellos también dicen, pues, ¿qué está estudiando? ¿O a dónde va? Entonces nosotros ya empezamos a sembrar esa semilla y también ellos se empiezan a acercar. Entonces, mis hermanos, ¿por qué dice, estoy enseñando bondad con mi ejemplo a quienes me rodean, especialmente a mis hijos? Eso es lo que debemos de preguntarnos en esta noche. ¿Cómo realmente hemos sabido identificar entre lo bueno y lo malo? ¿Estoy sobre lo bueno o estoy sobre lo malo? Y si estoy en lo bueno, tengo suficientes actos de bondad, actos de misericordia con mis hermanos y con los que me rodean, o no soy misericordioso. Y si no lo estoy haciendo, es porque posiblemente todavía no tengo esa humildad delante de nuestro Dios para reconocer nuestros errores y para entrar en obediencia delante de nuestro Dios. Entonces, mis hermanas, pues es muy importante. Hagamos esa cartita, hagan esa carta, eh, tengan esa paciencia de 5 minutos, oren a nuestro Dios y pidan que a través de eso que hemos reflexionado, nosotros podamos hacer un cambio. Si vamos bien, pues que nos fortalezca, que no se apague ese espíritu, sino que siempre se mantenga fuerte. Y si estamos débiles, también en oración, para que nos dé ese ánimo, esas fuerzas, esa voluntad para poder corregir nuestras acciones. Pues mis hermanas, hasta ahí llega el material de nuestra lección y es lo que yo les puedo compartir. No sé si hubiera alguna pregunta, algún comentario, mis hermanas, para ir concluyendo con la lección. Y si no lo hubiera, pues mi hermana Emilia tiene el control del programa. Muchas gracias, hermano. Y por si tienen, hermanas, algún otro comentario al respecto, es tiempo, ¿eh? Yo por mi parte, pues sí, reflexioné en todo lo que nuestro hermano el día de hoy nos ha enseñado, nos ha ahora sí recordado de la palabra de Dios, de las acciones que como papás tenemos que hacer. Y ahorita pues me vino a la mente que, cierto, precisamente hoy, yo no pude, ¿verdad? Em, la ayuda que tenemos también por parte de nuestros esposos es fundamental, porque los dos estamos criando, los dos tenemos que enseñar. Y afortunadamente el día de hoy fue una lección para mis hijas también, igual que me comentaban que su papá vino, como, bueno, saliendo de la escuela y las lleva a un lugar. Le preguntaba yo a qué fueron para allá y me dice, es que mi papá fue a llevarles ropas a unos niños, a una familia que no tenía ropa. Entonces ellas no habían visto esa situación, no habían visto prácticamente personas con esa necesidad tan drástica, tan difícil, y es una impresión muy grande. Y es un ejemplo también que vemos de que ellos están aprendiendo. Eso es la bondad, eso es actuar con bien. Cositas así, a veces no lo tomamos en cuenta, pero sí, ellos lo observan y se admiran, porque no han visto, ¿verdad? Lo que hay allá afuera. Son niños, pero pues al paso del tiempo se van dando cuenta. Y ese ejemplo que pues nos muestra, nos recuerda nuestro hermano Abimael, es importante para no dejarlo, ahora sí, como menos importancia, ¿no? Porque pues dice la palabra de Dios que desde pequeñitos tenemos que instruirlos, entonces es bueno, ¿verdad? Es bueno y necesario que aprendan a hacer actos de bondad. Pues a ver, mis hermanas, ¿alguien más que quiera comentar al respecto? Veo que nadie más, pero les doy ahora sí a cada uno de ustedes y también a mi hermano diácono Abimael el tiempo que nos ha dado el día de hoy para la exposición de la palabra. Gracias y que Dios siga bendiciendo a su familia y a usted, que lo cual me dé sabiduría, entendimiento para que siga siempre apoyando en la obra del Señor. Muchas gracias, hermano. Y pues nos despedimos
ahora sí con una oración dirigido por nuestra hermana Domi. Sí, todavía la tenemos conectada, hermana Domi. Domi Amén, Ramírez. hermano. Amén. Amén. Vamos a orar, darle gracias a Dios por todo en la escuela. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, Dios todopoderoso, creador de todas las cosas. Señor Dios todopoderoso, gracias porque has puesto a siervos tuyos que nos enseñan tu palabra, Señor, como nuestro hermano Abimael Martínez, siervo tuyo, Señor, que le has dado inteligencia y sabiduría para poder comprender tu palabra y Él, a través de Él, nos transmite para nosotras, tus hijas, Señor, podamos aprender cada día de tu palabra. Y, Señor, te pedimos que nosotras podemos ponerlo por obra, como hasta el día de hoy hemos aprendido de tu palabra y todo es bueno, Señor, que podamos discernir qué es juicio, qué es misericordia, qué es humildad, qué es bondad. Ayúdanos que podamos poner por obra eso, que cada una de nosotros analicemos nuestra vida diaria, cómo estamos nosotros, qué tanto hemos crecido y qué tanto podemos hacer, tender la mano al necesitado. Cuando vemos a alguien que necesita, no debemos negarnos, Señor, porque tú eres nuestro Dios y tú nos has enseñado cosas buenas, cosas que tu Hijo Jesucristo hizo, pues cuando le herían su mejilla, dice, Él ponía la otra. Él nos ha dado ejemplo para que nosotros, así como Él ha hecho, nosotros también podemos hacer Dios Todopoderoso. Cada una de mis hermanas que estuvieron presentes y estuvieron escuchando de esta escuela, pues, Señor Dios, ayúdanos que cada día crezcamos en ser más espirituales, porque ciertamente somos carnales y a veces la carne nos gana, pero Señor, con tu ayuda, que tú nos agarres de la mano y podamos seguir adelante y hacer cosas mejores. Dios Todopoderoso, y así entre nosotros en nuestra congregación debemos de preocuparnos cuando una hermana, un hermano no viene, ir a visitarlos, el por qué no viene, quizás está enfermo. Ayúdanos, Señor Dios, que en nuestra mente siempre esté eso y que podamos crecer unos a otros y podamos amarnos como tú nos enseñas, Dios Todopoderoso. Este gran favor te pido y te suplico, Señor Dios, con el perdón de mis pecados, todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Domi, y pues damos que ahora sí la bendición final, pues aprovechando la estancia de nuestro hermano Abimael, que nos dé también la bendición final. Y por mi parte ha sido todo, hermanas, y las esperamos para la próxima semana, si Dios nos permite, aquí en el mismo horario. Gracias, hermana. Pasa a vosotras. Pasamos, hermana, y pues sí, yo Pues, también agradezco mucho que consideren a su servidor para esta exposición y pues esperemos que también más adelante podamos nuevamente contemplar nuestros rostros y vamos a recibir la bendición de nuestro Dios en esta noche, mis hermanos. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Paz a Amén. vosotras. amén. Pasa a vosotros. Paz a vosotras, Dios los bendiga. Pasa a vosotras. Pasa a A vos. vosotras, hermanas, que descansen. Vosotros. Pasa a vosotras, hermanas, bendecida noche para todas. Pasa a vos. Pasa vos a todas. Pasa a vos, mis hermanos, pasa a vos. Paz a vos. Pasamos. Gracias, hermanos. Paz a vos. De nada.